Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Buenas noches, bendiciones para todos, sean bienvenidos a esta transmisión. Es un gusto, es un placer en el nombre de Jesús poder compartir con ustedes una palabra esta noche. Qué bendición, qué bueno que estemos conectados. Vamos a esperar unos momentos que van a ingresar más personas y damos inicio a este tiempo de la palabra. Bendiciones. Puede ir realizando su Biblia, su libreta de apuntes, su esfero y ubicando su Biblia en los Evangelios. Vamos a mirar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así de que va a ser un tiempo poderoso, un tiempo hermoso donde vamos a poder comprender muchas cosas de parte de nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios, poderoso, misericordioso, su amor es inescrutable, bueno, fiel, sus maravillas incontables. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor, en cada casa, en cada corazón, con cada uno de tus hijos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, bendito Rey. Porque tú dijiste a los discípulos, Señor, que era mejor que tú te fueras para que Él viniera. Porque si Él venía, entonces estaría con todos nosotros donde quiera que estuviéramos, Señor. A través de tu Santo Espíritu estás en cada hogar, estás con cada vida, Señor, en cada alma, en cada corazón, Señor. En esta noche queremos agradecerte y darte la bienvenida siempre, siempre, siempre.
Despierta nuestro espíritu para adorar. Despierta nuestro espíritu, Señor, para conocerte más. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus palabras, Señor. Es bueno meditar en tus palabras. Es bueno conocerte, Señor. Es bueno inquirir en tu santo templo, Señor, como decía David. Estar allí, Señor, a tus pies. Como María, Señor, a tus pies. No como Marta, sino como María a tus pies, Señor. Aprendiendo del reino, Señor. Conociendo nuestra identidad, nuestro propósito, Señor. Gracias por tu inmenso amor, bendito Rey. Que tu presencia en esta hora traiga paz. Que tu presencia en esta hora traiga sanidad, Señor. Que tu presencia en esta hora traiga la autoridad necesaria, Señor. Y que tu palabra sea plantada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, bendito Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias. Te podemos sentir. Sabemos que estás en cada casa, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu Santo nos enseña en esta noche. Recuerde por favor que si escucha un ruido inusual es el ventilador. Estamos procurando mantener fría la batería del celular para poder avanzar. Esperamos pronto poder remediar esto. Pero lo que Dios está hablando en este tiempo es poderoso. Es un despertar para la iglesia a través de los acontecimientos de los últimos meses. Dios quiere despertar su iglesia como nunca antes, porque es necesario. Por eso vemos que el diablo por cualquier cosa, de cualquier manera quiere interrumpir que podamos conocer, que podamos comprender. Por eso, amado, allí donde te encuentras, quiero que por favor te concentres. Vamos a empezar un tiempo donde vamos a estar hablando todos estos 40 días hasta la fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu, la ley que fue dada a Moisés en las tablas en aquel tiempo de Pentecostés, luego el Espíritu Santo derramado para que esa ley fuera escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones en el tiempo de Jesús, y ahora estamos a punto de celebrar un Pentecostés totalmente diferente después de muchos años. Así de que, amada iglesia, vuelvo y les repito, es muy especial las fiestas del Señor que estamos viviendo en este tiempo. Es muy especial por causa de ¿qué? De la cuarentena, por causa de esta pandemia, por causa de todo lo que está aconteciendo, por causa de que estamos en casa, de que es un tiempo de regocijo, es un tiempo de intimidad con Dios, de intimidad con la familia y de entendimiento para los hijos de Dios. Aquel tiempo que decíamos que no teníamos, ahora definitivamente hemos tenido que sacarlo, y por eso estamos aprendiendo, estamos más concentrados, y eso me alegra muchísimo. Por eso le pido que escriba todo lo que vamos a estar hablando, escriba los versículos, porque es preciso de que usted luego se vaya en oración a meditar en estos versículos, y para que el Espíritu Santo asiente la palabra y le dé mayor revelación, porque somos la iglesia del Señor. La revelación no es solamente para los pastores, la revelación es para la iglesia del Señor. Por esa razón usted debe tomar esos versículos, irse a orar con ellos y pedirle al Señor que le hable de una manera más profunda, y de aseguro que Él lo hará, traerá una mayor revelación, mayor entendimiento, porque la palabra es para estos tiempos. Llegaron los tiempos donde la palabra se hace vida, donde la palabra, la profecía se cumple. Así de que, amada iglesia, prepárese allí en su Biblia, en los evangelios, vaya ubicándose, y damos inicio a este tiempo de la palabra del Señor. Entonces, como les decía, el título de estos 40 días de lo que vamos a estar hablando
Se llama, o le hemos colocado, resurrección, identidad y propósito. Resurrección, identidad y propósito. No se imagina usted lo impresionante que es el conocimiento de la resurrección. Vamos a estar hablando sobre la resurrección, qué fue lo que pasó después de la muerte de Jesucristo, vino la resurrección, y le aseguro que es el mejor tiempo para nosotros, el mejor tiempo para la iglesia. Resurrección, identidad y propósito. Bien, recordemos entonces que después del tercer día que fue prometido, que fue hablado por Jesús a los discípulos, Jesús efectivamente resucita al tercer día. ¿Y quiénes son los primeros o las primeras mujeres que le ven? Son María y María Magdalena. María, la madre de Jesús, y María Magdalena son las primeras personas que ven a Jesús resucitado. Cuando ellas llegan al sepulcro para sacar el cuerpo de Jesús o para ungir el cuerpo de Jesús, el ángel se les aparece y les dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Esto es maravilloso. Resurrección, diga conmigo allí donde usted se encuentra, la resurrección. Jesús resucitó, Jesús resucitó. Entonces Jesús apareció, vuelvo y le repito, en primer lugar a María, su madre, y a María Magdalena, y de esta manera apareció muchas veces más. Luego apareció a Pedro, luego apareció a los de camino de Maús, luego a los discípulos que estaban en el aposento, luego apareció a más de 500 personas y así sucesivamente. Entonces estos 40 días vamos a estar hablando sobre todas estas apariciones, sobre las palabras que él habló, esas últimas palabras ya resucitado antes de ascender al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Vamos a estar hablando de todo esto porque es muy importante para la iglesia. Vuelvo y repito, voy a estar haciendo hincapié en esto y es muy bueno que usted esté tomando nota. Entonces vamos a hablar rápidamente cuando apareció a los de camino de Maús, porque es importante notar aquí las palabras de Jesús para estos hombres, para estos dos que iban de camino de Maús. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Dice aquí la palabra del Señor que Jesús, que iban dos caminos de Maús, camino a la aldea de Maús, y Jesús se les pegó allí en el camino a ellos dos y los escuchó hablar y les hizo preguntas, y estos hombres empezaron a decirle todo lo que estaba aconteciendo. Le dijeron: tú eres el único extraño que no sabe todo lo que está pasando en este tiempo aquí en la aldea, en Jerusalén. Y Jesús al final les reprende a ellos en el versículo 25, Lucas capítulo 24, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo pienso que esta palabra es muy importante, porque Jesús llama insensatos, llama a hombres de poca fe, a aquellos que nos cuesta creer la palabra del Señor. Y como les decía desde el domingo anterior, definitivamente creo que nos ha pasado a todos. Creo que nos ha pasado a todos. Y por eso es un llamado para todos. No estoy de pronto diciendo o juzgando a uno o a otro. No, esto nos ha pasado a todos. Nos cuesta creer lo que hemos predicado, lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado por tantos años de cristianismo evangélico que hemos tenido. La mayoría tiene 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y como les decía el domingo anterior, llegó el momento de que esa palabra toda se hace vida en el mundo entero, en toda la tierra, y nos toma por sorpresa. Entonces no estamos tan lejos de lo que pasaba con estos dos y con los discípulos, porque Él les había hablado ya. Recuerde que hacía poco Él les había hablado de que Él tenía que morir y que resucitaría el tercer día. Y murió y pasaron los 3 días y ellos todavía estaban dudando. Es más, las mujeres corrieron a decirles que ya no estaba el cuerpo, que había resucitado, que se les había aparecido. Y dice la Biblia, no lo voy a leer ahora, usted lo puede leer en casa,
dice que ellos todavía dudaban, amada iglesia. Y eso le pasa a los cristianos hoy en día, nos pasa a todos y nos ha pasado. Dudamos todavía. Estamos en una pandemia mundial, estamos en una crisis que creo que desde que nacimos hasta ahora, los que tenemos 40, 50 años, no habíamos vivido algo así. Escrito en la palabra en Mateo 24, principio de dolores. Y todavía no nos entra en la cabeza, todavía no nos cuadra que el Señor está pronto. Así de que creo que Él hoy mismo dice esta palabra para todos nosotros igualmente. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero vuelvo y le repito, amada iglesia, hermanos, no estoy diciendo esto para que se sienta mal, estoy diciendo esto para que reaccionemos, estoy diciendo esto para que asentemos ahora la palabra del Señor y entendamos, ya llegó el tiempo. Necesitamos que esta palabra se haga vida en nosotros. Por eso el tema de esta noche y de estos 40 días, resurrección, identidad y propósito, vamos a alinearnos. Perdón que vuelva a decir esto. Vamos a alinearnos y a dejar de estar escuchando tantas cosas por internet, tantas cosas por YouTube, tantas cosas por WhatsApp. Acabamos de pasar 2 días donde se decía que el martes y el miércoles iba a haber una sombra por toda la tierra, iban a haber muchos muertos y todo esto. Una vez más, queda comprobado, amada iglesia. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito en la palabra. Y vamos a la palabra y escuchamos 1 o 2 prédicas en el día que sean de la palabra para poder llenarnos de ella, meditarlas y hacer que se hagan carne en nuestra vida y comprenderlas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivirlas. Para que el Señor no tenga que estar diciendo a toda hora insensatos, para que no tenga que estar diciendo tardos de corazón, hombres de poca fe. No puede ser que a estas alturas el Señor tenga que decir lo mismo. Vuelvo y le repito, usted no necesita escuchar 20, 30 prédicas al día. Usted necesita escuchar 1 o 2 y hacer su propio devocional, entrar en intimidad con el Señor para que Él afirme esa palabra, se la ayude a comprender y la haga viva en su vida. Se vuelva una palabra rema, se vuelva carne en usted y usted empiece a vivirla. Al vivirla es que la disfrutamos. Si yo le regalo a usted una camiseta, usted la disfruta solo cuando se la pone, cuando se la coloca. Allí disfruta usted la camiseta, sale la luz, se la muestra, se siente bien. Pero si usted guarda la camiseta, si usted ve la camiseta, le parece muy bonita, pero la guarda, usted jamás la disfrutará. La tiene, pero no la está disfrutando. Así mismo es la palabra, usted la tiene, la ha escuchado por años. Pero si no ora y permite que el Espíritu Santo se le ayude a vivir, usted se levante a vivir, después de esa oración usted se levante a vivir la palabra, no va a poder disfrutarla. No va a experimentar la paz, el gozo, la identidad, el propósito que Dios tenía con esa palabra para nosotros. ¿Ve la importancia y ve la diferencia? Vuelvo y le repito, no 20 prédicas al día, 1, 2 máximo. Su propio devocional, su intimidad, su oración, para que el Espíritu Santo selle esa palabra y se la haga viva, se la revele, la vuelva rema, y entonces usted la empieza a disfrutar. Usted empieza a disfrutar de la paz, el gozo, la alegría, del cumplimiento del propósito que Dios tiene para usted en su vida como iglesia. Y usted se va a sentir pleno, lleno, llena, satisfecho con la palabra del Señor. Así de que, amada iglesia, la invitación una vez más a que usted lo haga correctamente. Lucas 24, entonces dice el Señor, lo primero que hace es exhortarlos. Y el versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, mire lo que hizo Jesús. Le tocó volver a enseñarles. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿De quién se decía? ¿De quién habla toda la escritura? ¿A quién mostraba la sombra? Recuerda Hebreos capítulo 10 versículo 1. La ley, los profetas, Moisés, todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? El Cristo era quien había de venir, el Salvador del mundo. Así de que aquí Jesús una vez más nos enseña para todos aquellos que todavía no lo han entendido. Toda la ley de Moisés, todo lo que pasó con los profetas y todas las escrituras en el Antiguo Testamento, lo único que muestran es al Cristo que había de venir. ¿Para quién? Para salvarnos a nosotros, para morir y resucitar. Todas las fiestas del Señor mostraban a Cristo y Cristo las cumplió exactamente porque era a Él a quien mostraban y Él era el que tenía que venir y cumplir en Él esas fiestas. Y nosotros lo que hacemos es recordarlas, aprender de Él y recordarlas. Yo ruego al Espíritu Santo que esta palabra esté siendo muy desmenuzada, que esté siendo clara y le esté ubicando a usted en la vida que usted y yo siempre debimos haber vivido. Entonces, aquí está Jesús diciéndole a los de camino de Emaús, después de haber resucitado, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Entonces Hebreos 10:1 dice que toda esa ley es sombra de lo que había de venir. Mire cómo afirma nuevamente en Lucas 24:44, cuando ya se le aparece a todos los discípulos y les dice, primero les pidió de comer para que se dieran cuenta que no era un fantasma y les dicen, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron pan y miel y comió para demostrarle que no era un fantasma, que había resucitado. En el versículo 44 les dice Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Está viendo? Lucas 24:44. Aquí vuelve Jesús y le dice a los discípulos, es necesario que se cumpla toda la sombra. Es necesario que se cumpla todo lo que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Aún los salmos hablan de él. Toda la escritura habla de Jesús. Se trata de Jesús. ¿Ven por qué usted y yo debemos conocer, reconocer, recordar y celebrar las fiestas del Señor? Porque celebrar es recordar. No las celebramos por ley, las celebramos para recordar porque ese fue el objetivo de las fiestas. No era que Dios se sentía solo y necesitaba que le hicieran una fiesta. Había un objetivo con la fiesta, era anunciar al que había de venir. Y luego la fiesta se recuerda, por eso dice que es por estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque la fiesta es para recordar, para que no se nos olvide. Amén. Entonces es impresionante lo que dice aquí. Jesús ya deja por sentado que todo el Antiguo Testamento, toda la ley, profetas y aún los salmos hablaban solo de Él y de su venida. Así de que, amada iglesia, meditemos por un momento y démonos cuenta qué desafortunados somos. Me impresiona porque cada vez que enseñamos a profundidad estos temas, la mayoría de las iglesias o congregaciones donde lo enseñamos, y aún desafortunadamente la nuestra, donde nosotros presidimos, sigue ocurriendo lo mismo. Se nos olvida, porque preferimos vivir una religión que experimentar la vida de la palabra. Se nos hace más fácil tener una vida religiosa, y por estar viviendo una vida religiosa dentro de la iglesia, es que terminamos mal. Es que terminamos criticando, murmurando, desobedeciendo, haciendo lo incorrecto. Porque no vivimos la palabra. Porque no se hace rema en nuestra vida.
Porque vamos a la iglesia, la escuchamos y al otro día ya desapareció la palabra. Es más, muchas veces llegamos de la iglesia a la casa y ya se nos olvidó la palabra. Porque tal vez llegaste, encontraste al esposo inconverso, a la esposa que era inconversa, a los hijos. Llegaste y te encontraste alguna situación y el diablo vino y robó la palabra. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Esa palabra del sembrador a ningún cristiano debería de olvidársele. Porque es una parábola donde nos enseña que tenemos que estar apercibidos de que esa semilla que recibimos a diario en el devocional, cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos una predicación, esa semilla tiene que caer en buena tierra. Y nosotros debemos estar preparando esa tierra para que caiga la semilla. Pero ¿cuántas veces llegamos a la iglesia tarde? ¿Cuántas veces llegamos corriendo y ni siquiera oramos para decirle: Señor, voy a la iglesia, voy al templo, voy a escuchar tu palabra, por favor háblame? No vamos conscientes, no creamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, el espacio necesario para poder recibir la palabra. No nos preparamos. Qué desafortunados hemos sido por tantos años. Y cómo hemos perdido el tiempo yendo vez tras vez a la iglesia y creyendo que recibimos una palabra. Solo la escuchamos, no la oímos. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Usted está sentado, está escuchando un ruido. Tal vez no se esté ocurriendo ahora, usted tal vez está escuchando el ruido del ventilador. Pero es un ruido que se va quedando allí, que simplemente se va volviendo parte del contexto y estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Estamos tratando de concentrarnos en la palabra. Asimismo sucede con la palabra a veces cuando vamos a la iglesia y lo que estamos es llenos de necesidad, llenos de afán y una cantidad de cosas. Necesito que el pastor termine rápido porque tengo que irme a la casa, o tengo que ir a hacer un par de diligencias, o tengo que ir a trabajar, y la palabra queda como el ventilador ahora. Por allá escucho, pero mi mente y mi corazón están en otro lugar. Con razón Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su corazón no está preparado para recibir la palabra. Su corazón no es buena tierra, no se prepara constantemente para recibir la palabra y que se quede allí. Por eso perdóneme que sea tan reiterativo, pero ¿de qué sirve que usted escuche 20 o 30 prédicas al día? ¿De qué sirve? Así de que, amada iglesia, mi corazón y yo sé que el Espíritu Santo lo que más desean esta noche es que nos ubiquemos y que podamos entender resurrección, identidad y propósito. Así de que es difícil que podamos... Estaba diciendo que qué desafortunados somos por lo que acabo de hablar y porque también recibimos un evangelio contaminado, absolutamente contaminado de catolicismo. La mayoría de nosotros veníamos del catolicismo. Y cuando llegamos a la iglesia encontramos un sistema de iglesia cristiana evangélica y una palabra muy mezclada con catolicismo. ¿Por qué digo esto? Desde que éramos católicos y ahora que somos cristianos, siempre vamos a ver las mismas películas de Jesús. Entonces vemos la película de Jesús y nos muestran la película de Jesús. Y vemos la vida de Jesús, el niño Jesús que nació, que estuvo en el templo, que caminó, que creció. Todo eso, hablamos de Jesús, sí. No lo crucifican continuamente en las películas. Y cuando Él resucita, se acaba la película. Recuerda, la pastora estaba hablando ayer algo sobre esto. Pero en este tiempo vamos a profundizarlo más. Porque el problema de la iglesia cristiana evangélica es que solo conoce a un Jesús crucificado y muerto.
y que ha escuchado que resucitó, tiene un anuncio de que resucitó. Pero todavía nos pasa, por eso el tema de hoy, todavía nos pasa como aquellos discípulos en aquel tiempo, los de camino de Emaús, los 12 que estaban en el aposento, María Magdalena y María la madre de Jesús van hasta allá y ellos no logran creerlo. Porque nos hace falta el entendimiento y la profundidad de la resurrección. Porque escuche esto, debería de haber una película, y eso lo vengo diciendo hace muchos años, debería de haber una película que nos muestre a Jesús desde la resurrección en adelante y la historia de lo que debe ser la iglesia según lo que está escrito en la palabra del Señor. Qué desafortunados somos, porque aparte de que estamos solo escuchando por allá un murmullo de la palabra del Señor y no estamos atentos, no preparamos el corazón para la palabra, encima de eso estamos recibiendo o hemos estado recibiendo una palabra y de una o la recibimos o nosotros mismos en nuestra mente la contaminamos de catolicismo y entonces se acabó. Y vamos a ver de nuevo la película de Jesús y vamos a ver cómo Jesús nació, vamos a ver cómo creció, vamos a ver qué fue lo que pasó con él, con los discípulos, y Jesús lo crucifican y ahí está Poncio Pilato y entonces sueltan a Barrabás y dejan a Jesús. ¡Oh, qué desafortunado! ¿Por qué? Porque a Jesús él no había hecho nada. Y entonces Jesús va en la crucifixión y allí el látigo del soldado romano y no le dan agua y le dan vinagre y lloramos. Y lloramos junto con María y todos los apóstoles. Lloramos la muerte de Jesús. Y allí nos quedamos. Y decimos, solo por mí murió, Él murió por mí. Pero gózate en esto, por nosotros también resucitó, y porque Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar y tenemos vida eterna y tenemos poder y autoridad, y la iglesia se llena de ese poder y de esa gloria. Allí es cuando Él empieza a compartir su gloria con la iglesia. En la resurrección. ¿Quiere que le muestre algo? Vaya conmigo a Lucas, de nuevo, Lucas capítulo 24, versículo 26. Recuerde que aquí está hablando a los de camino de Emaús, después de que ya los exhorta, les dice insensatos y todo esto, duros de corazón. Miren lo que dice el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús resucitó y entró de nuevo en su gloria. Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes cuando estaba contigo. Palabras de Jesús. Y aquí Él les anuncia, en su resurrección les dice, era necesario que el Cristo padeciera. ¿Que padeciera quién? Allí es donde viene la predicación que ya lo vimos hace unos meses y años, lo hemos visto en la iglesia. Creo que por unos 3 años hemos predicado en la iglesia sobre Jesús y sobre Cristo. Al principio muchas piedras volaron para todas partes con nosotros. Y cada vez que lo hablé con algunos pastores, volaban piedras. Porque una de las predicaciones que hicimos alguna vez fue Jesús, ¿quién es Jesús y quién es Cristo? ¡Ay, no, es el mismo! Catolicismo. ¡Ay, es el mismo! ¡Ay, pastor, ¿no es el mismo? Sí. Pero Jesús nació, el Cristo siempre existió. Porque cree que el endemoniado gadareno, cuando lo vio, dijo, tú eres el Cristo. Oye, Jesús, este que estoy viendo aquí, el hombre llamado Jesús, tú eres el Cristo. El que está dentro de ti es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo esos demonios conocían al Cristo?
¿Cómo los demonios conocían al Cristo? Porque alguna vez fueron ángeles y estaban en el cielo y de allá fueron tirados por tierra. Ellos conocían al Cristo. Muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí salió Pedro con la que ya conocemos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Solo mi Padre que está en los cielos. Porque efectivamente yo soy Jesús, el hombre, pero soy también el Cristo. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús Cristo. Y esto es lo que la iglesia debe comprender. Todo lo demás es historia. La pastora se los decía ayer en el estudio bíblico. La vida de Jesús incluso para nosotros es historia. Nuestro entendimiento, el entendimiento de la iglesia en este tiempo debe ser el entendimiento de la resurrección. De la resurrección. El apóstol Pablo lo dijo. Si Él no resucitó, como decían algunos, entonces pues estamos fritos, decía el apóstol Pablo. Porque si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Y aquí no hay poder, aquí no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a decir allá afuera? Que murió. Todo el mundo se dio cuenta que murió. Pero la noticia, las buenas noticias, el evangelio de poder y de gloria está en la resurrección. Está en la resurrección, iglesia. Él le dice aquí, era necesario que el Cristo entrara de nuevo en su gloria. Porque si Él entra en su gloria, compartirá con nosotros esa gloria. Y es ahí donde tenemos poder, y donde tenemos fe, y donde sabremos que seremos arrebatados con Él, y que vendrá por nosotros porque somos su cuerpo, con el que compartió su gloria. Él no va a dejar su gloria aquí en la tierra. Wow. Llénate de esto, amada iglesia. Llénate de esto, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos estás escuchando. Llénate de esto que es poderoso. Porque todavía no hay una película que nos muestre a Jesús después de que resucitó, en gloria. ¿Y qué fue lo que pasó en el cielo? ¿Y qué es lo que pasa en la tierra? ¿Y cuál fue la autoridad que delegó a sus apóstoles, a sus discípulos? ¿Y qué fue lo que nos dejó? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que vendría sobre nosotros, sería nuestro paracleto, tomaría del Padre y nos lo daría a conocer, nos daría poder, nos llevaría de la mano, nos haría conocer todas las cosas, nos llevaría al cielo, nos volvería a bajar, nos ayudaría a orar, nos enseñaría a interceder. Nos explicaría cómo es que atamos en la tierra y es atado en el cielo. Y cómo es que desatamos en la tierra y es desatado en el cielo. No estamos viendo el poder manifestado de toda la iglesia. A veces, algunas cositas por ahí, lo vemos en 2 o 3 personas en el mundo. A veces, de vez en cuando, vemos milagros ahí mismo dentro de la iglesia. Estoy hablando para todos. Necesitamos empezar a meditar, a comprender la resurrección. Todo lo demás es historia. Diga conmigo, todo lo demás es historia. Lo que estamos viviendo ahora es la resurrección. Es lo que nos importa ahora, es lo que necesitamos entender. Estudiamos historia, Antiguo Testamento, vida de Jesús, hasta su muerte. Estudiamos porque es necesario para el entendimiento, para que se alumbre nuestro entendimiento. Y de ahí en adelante tomamos la resurrección, la gloria, el poder y la autoridad que Él nos dio. Y cumplimos su propósito, porque todo eso nos da identidad. ¿Ve por qué se llama el título de este mensaje resurrección, identidad y propósito? Así de que deseche de una vez por todas
todo tipo de catolicismo que se esté quedando en su mente y en su corazón. Y aprenda a recibir la palabra, porque es que el problema es que cuando vamos a aguas más profundas, cuando empezamos a dar el vianda que el apóstol Pablo habló a los discípulos en Corintios y en todas sus cartas, y ellos rechazaban y no podían entender, él siempre se aparecía molesto diciendo: ¿por qué me toca tratarlos como a niños y no puedo darles vianda, sino que me toca volver a darles leche, volver a crucificarles a Jesús, volver a darles rudimentos para que ustedes entiendan? Me toca ponerlos a llorar otra vez, crucificándoles a Jesús, pero al final no entienden nada. Lea al apóstol Pablo en sus cartas y verá, lo escuchará exhortando a la iglesia de una manera impresionante. Porque había un vianda que tenía que ver con la resurrección, con el poder, la autoridad, la identidad, el propósito y la gloria que esa iglesia no quiso recibir. Y desafortunadamente esta iglesia de estos tiempos parece que tampoco quiere recibir, porque queremos seguir siendo niños, que nos chocholeen, que nos lleven en los brazos. Venga, papito, vaya a la iglesia, vea, vamos a la iglesia, Dios es bueno. Camine, lo llevo a un encuentro, le muestro cómo murió Jesús y lo ponemos a llorar y decimos: ay, pobrecito Jesús. Nos gusta eso. Nos gusta que nos ayuden a orar y que todo el tiempo otros estén orando por nosotros. Pero no nos gusta comprender y llenarnos de Él y entender el propósito y abrir nuestro entendimiento, orar y orar y orar y clamar y pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos y tomar esa autoridad. Y ahora ser nosotros los que vamos a orar por otros, los que tenemos siempre una palabra de poder, de bendición, de gloria para otros. Amada iglesia, el Señor exhorta en esta noche, una vez más, a que deje de estar entretenido en internet todo el tiempo. ¿Qué hace todo el tiempo en internet? Es la pregunta. Cuando el Señor nos llama a orar en todo tiempo. Lo único que usted va a hacer es confundirse. Confundirse. Porque desafortunadamente algunos predicadores lo único que hacen es entretener a la gente. Recuerde que no todo el que habla la palabra del Señor es un pastor, un profeta o un predicador. Hoy en día se terminó confundiendo con los predicadores a los motivadores. ¿Cómo es que llama, amor, estas personas que los coaching, los coach, ¿sí? Estos entrenadores, motivadores, terminaron predicando la palabra del Señor. Motivando, motivadores, no pastores, ni predicadores, ni profetas de la palabra del Señor. Toman la palabra como una manera de motivar a las otras personas, porque la palabra tiene poder. Pero sabe, yo no estudio la palabra para motivar solamente a alguien. La Biblia dice que ella sirve para instruir en justicia, no para entretener ni para motivar. Ella tiene un propósito: instruir en la justicia de Dios, mostrar y enseñar la gloria y el poder para la iglesia, y la iglesia pueda cumplir el propósito. Y no se preocupe, no vaya a pensar que estoy molesto. Lo que pasa es que siento un celo de Dios y el Espíritu Santo que desea con tanto empeño que usted de una vez por todas en su vida se alinee por Dios. Se alinee y deje de buscar entretenimiento
Porque hay personas que les gusta entretenerse con la palabra, pero no oran, no meditan, no se alinean, no están atentos. Hay una escuela aquí en la iglesia, la ha habido siempre y ahora está por internet, pero a la escuela no entramos. Necesitamos, iglesia, que usted se alinee y se enfoque, que usted pueda ir más allá. ¿No le gustaría? ¿No le gustaría ir más allá, a aguas profundas? Esa es la invitación en esta noche. Vuelvo y le repito, no estoy molesto, les amamos en el Señor. Solo queremos poder alinearle y que usted se llene del Espíritu Santo y pueda comprender cuál es la ruta, por dónde usted va, cuál es el momento que está viviendo, quién es usted. Porque yo no quiero volver a escuchar. Y sé que algunos otros pastores también salieron de alguna manera un poco molestos con todo esto del video de la niña y todo lo que iba a pasar supuestamente el 21 y el 22 de marzo. No es posible que la iglesia vuelva a aparecer con este tipo de cosas. Entonces, amados, concentrados, enfocados en la palabra del Señor, en la resurrección, identidad y propósito. Quiero ir terminando. Como le decía, en las películas no nos muestran la resurrección. El verdadero poder de la iglesia está en la resurrección. Quiero terminar con Mateo capítulo 28. Acompáñame un momento a Mateo capítulo 28. Por cuestión de tiempo no voy a leerle todos los pasajes bíblicos, pero le voy a dar algunos. Mateo capítulo 28. Versículo 16. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, a los de Maús les dijo, el Cristo es necesario que entre en su gloria de nuevo. Y a esto les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Todo dominio, toda autoridad. Por causa del sacrificio, de la muerte y la resurrección, toda autoridad le ha sido dada. Todo dominio, poder y autoridad. Todo. ¿Sabe qué significa eso? No hay nada ni nadie sobre la tierra que se quede fuera del dominio, del poder y la autoridad que le ha sido dada a Jesús, el Cristo. Por tanto, como me ha sido dada toda autoridad, entonces ahora yo los envío a ustedes, los envisto, los revisto de autoridad, de esa misma autoridad, de ese mismo dominio, de ese mismo poder, los revisto ahora porque ustedes son mi cuerpo. Podría decirse, me visto de autoridad porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora, como a la cabeza le fue dada toda autoridad, dominio y poder, asimismo, Él dice, ahora por esto, porque ya me fue dada toda la autoridad, ahora yo los envisto a ustedes, los revisto de ese poder, autoridad y dominio, y los envío para que hagan discípulos. Para que les enseñen a las personas a que guarden todas las cosas. Háblenles del Antiguo Testamento, de lo que era la sombra. Háblenles de Jesús y luego háblenles del Cristo resucitado. Bautícenlos, echen fuera demonios. En el Evangelio de Marcos 16, capítulo 16, versículos 16, 17 y 18, dice que les enseñó y les dijo que podían echar fuera demonios, sanar enfermos, tomar cosa mortífera, no les haría daño, tantas cosas. Todo lo que tiene que ver con el dominio, poder y autoridad de Jesús. Así de que, amada iglesia, esta es la palabra que Dios ha querido traer en esta noche. Espero que usted empiece a alinearse bien bonito, a ubicarse en la fila como debe de ser,
Que cuando el Señor regrese por su iglesia lo encuentre bien enfiladito, bien bonito, haciendo discípulos, predicando la palabra del reino de resurrección, orando por los enfermos, lo encuentre haciendo lo que debe de hacer como iglesia. ¿Sabe? No puedo dejar esta palabra así volando, necesito que la sentemos. De aquí hasta el próximo miércoles, usted dentro de su oración va a sacar un muy buen tiempo, por favor, para que ore pidiéndole al Señor que le abra el entendimiento. Pídale a Él que le abra el entendimiento. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Después de que le dijo que se iba a cumplir, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba en Moisés, profetas y los salmos, les dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Si esto era para ellos, para nosotros también. Entonces, amada iglesia, usted que me escucha, vamos a orar toda esta semana. Dentro de nuestro tiempo de oración, usted va a estar clamando un buen tiempo y diciéndole: Señor, abre mi entendimiento. Señor, si aún hay algo oscuro, alumbra los ojos de mi entendimiento. Hazme comprender tu palabra, hazme comprender las Escrituras, hazme comprender, dame la revelación de la resurrección, del poder, de la autoridad, del dominio. Ayúdame, Señor. Esa debe ser nuestra oración hasta que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Les abrió el entendimiento, amada iglesia. Yo sé que el Señor va a abrir tu entendimiento también, pero haz un empeño toda esta semana. Estoy hablando en serio. Haz un empeño toda esta semana y ruégale que te abra el entendimiento. Porque a veces comprendemos algunas cosas, pero cuando vamos a la profundidad y a entender lo que es verdaderamente alinearse con el Señor, se nos pierde. Así es que cierra tus ojos un momento. Padre, en esta hora, Señor, clamamos a ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Aún sabemos que no hay ira en ti, que no estás molesto. Aún sabemos que nos amas, que somos tu iglesia, tu cuerpo, que nos has perdonado, Señor. Y en esta hora clamamos para que abras nuestro entendimiento, Señor. Alumbra nuestros ojos para que viendo veamos y escuchando podamos oír atentamente a tus palabras, Señor. Danos de tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos más de ti y menos haya de nosotros. Vamos a vaciarnos para que Él pueda darnos más de Él. Y haya más de Él y menos de nosotros. Y nuestro entendimiento sea completo, Señor. Santiago 4:4 dice la palabra del Señor: y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche. Santiago 1:5, perdón. Santiago 1:5. Pide sabiduría, entendimiento, discernimiento de la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo yo oro, Señor, para que el entendimiento, Señor, sea abierto de cada persona que nos puede estar viendo en esta hora, Señor. Abre el entendimiento, Padre, así como lo hiciste con tus discípulos, Señor. Estamos en esta fiesta, justo en el tiempo en que te levantaste de los muertos, Señor, en que resucitaste y apareciste a tantas personas a la vez, Señor. Y hoy oramos porque estamos buscando de ti, Señor. Quien nos ve, quien está sintonizado, Señor, es porque tiene un deseo de escucharte, de conocerte, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender tus palabras, comprender la resurrección, la identidad y el propósito que tienes con cada uno de nosotros. A ti sea toda gloria, honor, por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Recuerde la tarea. Nos vemos en una próxima. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí.